Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy vamos a conversar con José Ignacio Guedes, el secretario general de la Causa Radical, Causa R. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Lirio, un placer estar nuevamente aquí. ¿Debieron juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente los 4 gobernadores electos por Acción Democrática? Bueno, claro que no, y eso fue lo que dijimos en campaña, que no lo íbamos a hacer. Eso realmente es un error. Nosotros de la Causa R condenamos ese hecho. La candidata o la gobernadora electa por Táchira, Lady Gómez, decía que ella estaba cumpliendo un mandato de gremios y de los sectores de la sociedad civil del Estado Táchira y acusa a Juan Pablo Guanipa del Zulia de haber seguido más bien una línea partidista. ¿A qué criterio cree usted que obedeció ese acto? Bueno, es que no es una línea partidista, fue una línea de la unidad avalada por el pueblo con su voto, porque cuando ella pidió el voto dijo que no iba a reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. Así que una cosa es que lo haga, pero yo creo que ya el colmo sería tratar de culpar o criticar a quien cumplió con su palabra y quien, por supuesto, hizo lo que la unidad había discutido y decidido. Yo no creo esa tesis de que fueron decisiones individuales, se cae por sí sola porque no pudo haber habido unanimidad. O sea, todos los 4 candidatos de Acción Democrática o gobernadores electos de Acción Democrática se juramentaron a la misma hora, en el mismo lugar, fue unánime de todos, o sea, no hubo ninguno de ellos que dijo que no. Obviamente es una decisión de un partido de la unidad que lamentablemente no fue discutida en el seno de la MUD, que nos agarró todo el mundo de sorpresa y que acrecentó la crisis que hay en la MUD a partir de los resultados del 15 de octubre. ¿Cómo vislumbra usted de la gestión en esos 4 estados donde ya fueron nombrados protectores y corporaciones? No, pero es que no se trata ya de ese capítulo pasado de protectores, etcétera, que no sería nuevo. Se trata ya de estar sometido a una constituyente ilegítima. Imagínate tú lo que es un suprapoder ya. O sea, que olvídate ya ese era el juego anterior, el de los protectores, que es por supuesto un abuso y un irrespeto a la voluntad del pueblo que tiene que escoger al funcionario público que le va a rendir cuentas y no puedes bypasearlo con esas estructuras paralelas. Pero es que ahora el problema es el que esos gobernadores tienen ante ese poder ilegítimo y supraconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que puede venir a futuro, porque ¿cuál es el mensaje ahora? Ahora, cuando se pide el voto a futuro, ¿qué se va a decir? O sea, vamos a aceptar entonces que hasta las elecciones presidenciales sean bajo el dominio de esa constituyente ilegítima. Entonces aquí hay que sacudirse esto de verdad. Yo creo que si esta crisis debe servir para algo es para que la unidad se refunde y pueda con tiempo, porque ya quedan meses para el vencimiento del periodo constitucional, con tiempo se pueda escoger por la base, con elecciones primarias, a un candidato presidencial que pueda luchar por condiciones justas, que reagrupe a esa mayoría electoral hoy decepcionada con nosotros y por supuesto que pueda sacudirse el yugo de la dictadura hoy encarnada en ese poder espurio de la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que eso es lo que está en nuestras manos hacer, más allá de lo que pasa en las municipales, que obviamente ante este panorama y con las mismas condiciones no representan ninguna ganancia para los sectores democráticos que queremos cambio. El tema es con tiempo escoger ese candidato único presidencial, que es el que nos tiene que representar en los escenarios internacionales, que es el que en la medida que pueda haber o no una negociación o no, sea una persona legítima, escogida por la base, que pueda agotar esa vía, pero sobre todo, como te digo, que exija condiciones, que movilice al país, que reconstruya esa mayoría con tiempo suficiente para jugarnos esa última carta, es el último tren que hay, una elección presidencial. El objetivo de la unidad ahora debe ser recomponerse en torno a esa elección presidencial con el tiempo suficiente, y para eso el primer paso, que está en nuestras manos además, sería ir a unas elecciones primarias. Yo puse el cargo a la orden de secretario de la Asamblea Nacional, es el cargo más alto, público más alto que pone la MUD, porque ese es un cargo electo por la mayoría de los diputados, o sea, léase la bancada de la MUD, y lo hice como un gesto, como un desprendimiento, pero sobre todo como un acto de reclamo a una unidad que hoy no existe, una MUD que no ha sido capaz de reunirse después del 15 de octubre. Yo no puedo estar representando una unidad que no sé dónde está en este momento y bueno, esto no es un cargo de elección popular, hay que aclararlo, yo no soy diputado, es un cargo designado designado administrativo,
pero bueno, lo hice como un gesto, primero por respeto a la gente que hoy se siente decepcionada y también procurando que esta reorganización, este relanzamiento de la unidad se pueda dar, pero bueno, para eso tenemos que sincerarnos y lo mejor, o creí que lo mejor era hacer eso, y además para poder hablar estos temas con desprendimiento, porque desde la atadura de un cargo unitario, pues era más difícil que yo pudiera decir las cosas que te estoy diciendo en este momento. Así que ahorita te hablo en nombre de la causa R, con una propuesta muy concreta, que se trata de hacer elecciones primarias ya para escoger al próximo presidente de la República por la base, que tiene con tiempo suficiente que luchar por condiciones, que reagrupar a la gran mayoría del país, y la unidad se pondrá en torno al liderazgo, en torno a ese nuevo liderazgo que surja de esas elecciones. Pero ¿cómo? ¿Cómo sería esa refundación de la MUD? La MUD se agotó, debería dar paso a otro tipo de coalición, como en su momento la Coordinadora Democrática fue sustituida por la misma MUD. Ese acto suyo de renunciar como secretario de la Asamblea Nacional es quizá como el del manager de un equipo que prometió unas cosas que al final no se dieron, como prometían ganar las 23 gobernaciones o juraron que nunca irían a la constituyente y sí lo hicieron. Sí, bueno, claro, yo creo que la derrota, la debacle, que hay que admitirla, lo primero es reconocerla, admitirla y asumir responsabilidades. Eso es lo primero. Desde mi parcela yo lo hice y por eso estoy entregando el cargo, a pesar de que la causa R no forma parte de ese G4, que son los 4 partidos que han tomado la mayoría de las decisiones, para no decir todas las decisiones, y que han impedido que la MUD, que tiene un reglamento, se reúna ejerciendo el reglamento. O sea, que los 9 partidos que integraban esa instancia puedan ni siquiera hoy en día debatir. Pero bueno, pero a pesar de no tener la responsabilidad directa por no estar en ese comando de 4 partidos, bueno, igualito hay que asumir la responsabilidad y lo estamos haciendo con este gesto. Y el sábado hay una reunión nacional de la causa R, vamos a insistir en nuestra propuesta, pero tú hablas de qué tipo de unidad o cómo hacerlo. Yo creo que la unidad de partidos políticos está agotada, más allá como la pongas, no se trata que el G4 con el G7, con el 12 más 3, yo creo que eso se agotó, esa unidad corporativa solo de partidos. Yo lo que creo que hay que darle paso aquí a una unidad nacional, con un pueblo que está hoy en su peor crisis, y eso se hace con liderazgo político. Entonces, el primer paso, y es una propuesta muy concreta, es escoger por la base, con primarias, al candidato de la unidad. Y estoy hablando de escogerlo nosotros, no que lo escoja Maduro o el gobierno. ¿Presidencial? O sea, sí, claro, claro, pero si en un año se vence el periodo constitucional, ¿qué vamos a esperar? ¿O es que vamos a seguir avalando la tesis de elecciones sorpresa? No, elecciones sorpresa. La elección de gobernadores fue sorpresa. No hubo tiempo de nada, de pedir condiciones, no hubo tiempo de inscribir candidatos unitarios porque ya el proceso estaba abierto, de hablar de la tinta indeleble. No, porque es mañana. Bueno, nos van a hacer otra emboscada con elecciones municipales y así vamos a seguir nosotros desprevenidos hasta que venga una elección presidencial. Aquí hay que sacudir esto. La manera es escogiendo ya a ese candidato presidencial en primaria y en torno a ese liderazgo legitimado, reagruparnos, unirnos de verdad, ya no desde las estructuras de nuestros partidos, sino con todo el pueblo venezolano. Nos queda muy poquito tiempo. Usted habla de unas posibles elecciones presidenciales. ¿Irían los venezolanos a unas elecciones nuevamente después de lo que ha ocurrido, bajo las mismas circunstancias? El presidente Maduro decía que con la juramentación de estos 4 gobernadores de Acción Democrática y con el reconocimiento de Henry Falcón y de Alejandro Feo La Cruz, se da por aceptado el resultado del 15 de octubre. ¿Está cerrado el tema electoral cuando de su partido, Andrés Velázquez, por ejemplo, continúa peleando lo que él considera una victoria que le quitaron en Bolívar? Bueno, claro que en estas condiciones no hay, obviamente la gente no iría. Por eso estoy hablando de un liderazgo que lo podemos escoger ya, que convoque al país a esa lucha, pero pidiendo condiciones diferentes, exigiéndola. Bueno, un distinto CNE, observación internacional, auditoría del sistema. Eso lo tienes que hacer con tiempo, pero lo tienes que hacer ya con el candidato. O sea, es el candidato que tiene que liderar la lucha del último año. Nos queda la última batalla que dar. Y la manera de darla es con el líder. Y eso lo podemos escoger nosotros. Nada nos los impide. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿o es que nosotros vamos a seguir haciéndonos los locos para que la elección presidencial llegue en las condiciones que Maduro quiere, que son las que tú dijiste? La única manera es revertir nosotros esta situación, es haciendo lo que te estoy diciendo. Ahí está Andrés Velázquez. Andrés Velázquez tiene las actas en la mano, la demostró, ya impugnó la elección en sede administrativa, como lo dijo, va a agotar esa vía, va a agotar la judicial y por supuesto la internacional. Ahí está con la prueba
con los pelos en la mano. Primera vez en la historia que se demuestra que hubo fraude en la totalización, nada menos. O sea, vamos a decir que más allá de todas las trampas que todo el mundo sabe que hay que sortear para ir a unas elecciones totalmente parcializadas e injustas, la totalización del CNE dio a favor de Andrés Velázquez. La pararon la totalización automática y manualmente forjaron unas actas y metieron unos resultados chimbos. Y Andrés tiene las actas, no contaban con eso. Hoy es la proclamación popular de Andrés Velázquez en Bolívar, quien va a seguir dando su lucha. Pero justamente Andrés y la causa R tenemos una propuesta que es, por supuesto, luchar por condiciones justas, luchar contra el fraude, romper ese círculo vicioso entre abstención y fraude que existe, porque las dos cosas son importantes y hay que luchar contra ellas. Eso solo se hace exigiendo condiciones justas. Y de cara a unas elecciones presidenciales que faltan apenas meses para concretarse según nuestro periodo constitucional, tenemos que hacerlo escogiendo primero el liderazgo que va a aglutinar el país, que va a exigir internacionalmente estas medidas y que puede, en todo caso, revertir esta situación para que el pueblo lo acompañe en sus exigencias, en sus luchas y luego con su voto para cobrar una victoria popular que cambie la situación en el país. El tiempo ya terminó, pero en segundos, el caso del exalcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, a 3 meses de su detención. Bueno, yo quiero cerrar justamente diciendo que nosotros pedimos, solicitamos, exigimos que sea liberado Alfredo Ramos. No hay ninguna razón que en estas circunstancias Alfredo siga con los problemas de tensión que tiene, además con un estado de salud grave, que corre peligro su vida, que siga en el helicoide en este momento cuando no hay delito penal que se le haya imputado, no ha incumplido nada, no hay delito ni siquiera, sino que por una sanción de una cautelar en sede del TCJ sigue corriendo peligro su vida. Nosotros exigimos de la causa R que el alcalde de Barquisimeto sea liberado, o por lo menos que se le dé una medida humanitaria, porque no hay razón para que siga sufriendo su familia, padeciendo la gente que lo quiere tanto en Barquisimeto y por supuesto todos los militantes de la causa R preocupados todos los días por lo que le pueda pasar. Gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ti, Lilio. Así despedimos entrevista a Venevisión con José Ignacio Guedes, secretario general de la Causa Radical. Quédense con nosotros, al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión.